Para la fase 2 de nuestro proyecto de cátedra de la asignatura Dirección de Proyectos, se toma como base lo realizado en la anterior fase y en esta se desarrollan principalmente los siguientes puntos. Primero sería el detalle de los costos del proyecto, que estos pueden incluir la mano de obra, el costo de los materiales, el costo de los equipos a utilizar, entre otros. Y otro punto importante sería la gestión de la calidad del proyecto, que principalmente se basa en la estructura de desglose de trabajo, o llamado también EDT por sus siglas. También se establecerán los recursos que se van a utilizar para el proyecto. Estos recursos pueden ser financieros, recursos humanos, de equipo, herramientas, materiales, licencias, entre otros. También estableceremos el equipo del proyecto, cómo estará conformado este, los diferentes roles que tendrá cada uno, las responsabilidades que tendrá cada rol que conformará el equipo del proyecto y cómo interactuarán entre ellos. Entonces, sin nada más que abordar, comenzaremos explicando el primer punto, que vendría siendo el detalle de los costos del proyecto. Con respecto a los costos del proyecto, pues la implementación del proyecto de laboratorio dental hueso tiene diferentes costos. En este caso se pueden clasificar entre costos directos e indirectos. Entre los costos directos del proyecto hacen referencia sobre todo a la relación con el desarrollo del proyecto en concreto, a diferencia pues, de los costos indirectos que digamos que no se atribuyen directamente al proyecto, pero son porque no son exclusivamente del proyecto, sin embargo son también de gran importancia. Se han considerado diferentes tipos de costos, entre los cuales tenemos los que se ven en pantalla: materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, subcontratación, costos de licencia y permisos, costos de pruebas y validación y costos de capacitación. Y por último, costos de diseño y desarrollo. Como nuestro proyecto es en base a la implementación de una base de datos, ¿verdad? Digamos que materiales son los materiales básicos, en este caso que se ha considerado 450. Luego la mano de obra, en este caso son las personas contratadas, ¿verdad? En este se han supuesto, ¿verdad?, que serían 2 Project Managers Seniors y otro Project Manager Junior. En este caso se ve, digamos, la mano de obra de cada uno según sus capacidades, y luego tenemos los equipos y la maquinaria. En este caso pues son las computadoras, en este caso por ser 4 son 4 computadoras y el precio unitario del equipo. Subcontratación, en este caso pues necesitamos una ejecución de migración de datos actuales. Y cosas de licencias y permisos, en este caso es el paquete de Microsoft. En este caso sería un paquete, ya que se contrata, ¿verdad?, el paquete Microsoft familiar como empresa, ¿verdad?, que en este caso mensualmente serían $10, y como son 2 meses pues sería en total de $20. Luego tenemos los costos y pruebas de validación. En este caso son las pruebas de implementación de la base de datos. Los costos por capacitación, porque posterior a que se ha implementado se debe realizar una capacitación al personal de la empresa. En este caso es el alquiler de espacio para la capacitación. En este caso serían 2 capacitaciones, se ha considerado. Y los costos de diseño y desarrollo, que en este caso es el paquete Canva. Mensualmente son $15 y sería por 2 meses, es decir, $30 en total. Posteriormente se ha hecho una gráfica para comparar los costos. Aquí se puede observar que la mano de obra, digamos, es el costo más caro. Posteriormente van los equipos maquinarios y luego se desglosan los demás costos. Con respecto a los costos indirectos, teníamos diferentes costos. En este caso, como dice la palabra, son indirectos. Tenemos los casos administrativos, que se han considerado varios. En este caso pues el alquiler de la oficina, ¿verdad? En este caso se han considerado 2 y mensualmente, ¿verdad?, el precio unitario sería 600. Luego tenemos los suministros de oficina, que en este caso es la parte de la papelería, y los casos de limpieza que se realizan mensualmente. Siempre también se toma en cuenta la parte de la depreciación de los activos. En este caso se considera una tasa del 15% de depreciación anual, y se tienen 2. En este caso es el vehículo, y por la parte de que se tiene que trasladar se han considerado 2 vehículos, y mensualmente serían 106.25, ya que es la tasa de depreciación mensual a raíz de que se obtuvo con el 15% de depreciación anual de un vehículo de 8.500, ¿verdad?
Luego tenemos la computadora, en este caso se han considerado 2 computadoras y serían 1.200, ¿verdad? De cada computadora, mensualmente serían $15, con un total de 30. Y luego tenemos la parte de publicidad y marketing, ya que es un costo de publicidad que se ha considerado, que sería en este caso de poder redes sociales, solamente se ha considerado la parte de Instagram, que es un costo mensual de $12. Luego tenemos la parte de la gasolina, que va con respecto a la parte del vehículo, ¿verdad? Por viajes y gastos de representación de los que estén implementando el proyecto. Y en este caso pues son 120 mensuales y en total un 240. Luego parte de luz y agua. Tenemos los kilowatts consumidos en 2 meses, ¿verdad? Y los agua consumidos en 2 meses. Esto es la tarifa que se tiene del 0,17 por kilowatt y el 1,50 por metro cúbico de agua. Posteriormente tenemos los costos indirectos en un gráfico. Se puede usar para que la depresión de activos es, digamos, el mayor de los gastos. Posteriormente con la gasolina, la luz y los gastos administrativos. Por último tenemos el costo de contingencia. Estos involucran la incertidumbre, en este caso en forma de la cantidad económica, las cuales se añaden a la línea base de los costos de actividades de un proyecto. Si bien es cierto, pues la implementación de una base de datos es un proyecto, digamos, un poquito más relacionado a sistemas de computacionales, pero siempre existen riesgos que se deben considerar para la consistencia de nuestro proyecto, ¿verdad? En este caso se han considerado 4. Los retrasos de la implementación de nuestro proyecto, o por si existiría una pérdida de datos, los cambios de requerimientos del cliente o algunos cambios en la tecnología o en el mercado a raíz de nuestra implementación de datos, ¿verdad? Luego el riesgo considerado se puede observar ahí, ¿verdad? Según el riesgo y la probabilidad de ocurrencia. Se ha considerado que en el retraso de implementación puede ser un 35%, ¿verdad? Por el tiempo límite que se tiene. En total tendría un 1.400. Luego por la pérdida de datos, pues no es muy común. Se considera un porcentaje de probabilidad de un 5%. Y los cambios de requerimientos del cliente, que es más o menos un 25%, ¿verdad? Porque pues tenemos que implementar todo cambio que el cliente requiera. Y los cambios en la tecnología, que tampoco es muy común, sin embargo puede ser una posibilidad, ya que a lo largo del tiempo pues poco a poco va cambiando la tecnología y puede ser que eso llegara a cambiar en el tiempo que se esté implementando el proyecto. Y luego se puede observar en la pantalla los costos de contingencia. Retrasos por implementación es, digamos, la parte que más tiene un valor económico mayor. Y luego tenemos los cambios de requerimientos del cliente y posteriormente siguiendo los demás. Al final se ha hecho un comparativo de los costos. En este caso, pues si bien es cierto, tenemos varios costos, pero se puede ver que los costos directos, porque es la base del proyecto, es la mayor cantidad de costos que se tienen, siguiéndole por costos indirectos que muchas veces se pasan por alto o no se toman en cuenta. Sin embargo, pueden ser muy importantes para poder nosotros implementar pues fue un papel muy importante para la implementación del proyecto. Y los costos de contingencia, que sin embargo no siempre pueden ser implementados, sin embargo se tienen que tener en cuenta porque es una posibilidad que puede llegar a pasar. La gestión de calidad. La gestión de calidad es un proceso continuo que requiere un enfoque disciplinado y la participación de todos los niveles de una organización o de un proyecto. La clave es establecer una cultura de calidad en la que la mejora continua debe ser un objetivo primordial por parte del grupo y que se fomente la responsabilidad por la calidad en todos los aspectos que conlleva un proyecto o un trabajo en sí. La gestión de calidad en nuestro grupo la veremos directamente entre 4 puntos, que son políticas de calidad, sistema de gestión, controles de calidad y gestión de recursos y la medición y análisis. Empezaremos con la política de calidad. En nuestro tema, en nuestro proyecto directamente, nuestra política de calidad es ofrecer una propuesta versátil en la gestión de base de datos con énfasis en laboratorios dentales, que promueva optimizar la gestión de datos clínicos mediante un equipo humano calificado y comprometido con la prestación de un servicio de análisis de información de alta calidad y la satisfacción de la necesidad de los usuarios garantizando informes periódicos, optimización de recursos y mejora continua a lo largo del proyecto. Sistema de gestión. En nuestro sistema de gestión tenemos 5 entregables directamente, que principalmente
como podemos ver en el cuadro, es el diseño de flujo de información, por lo cual la especificación más certera es el desarrollo de un plan de mejora desde el principio del proyecto hasta el final, que es un análisis del método de verificación, un criterio es que se acepte y es el equipo de trabajo directamente que emplea este entregable. Luego vamos con las pruebas y validación, específicamente las pruebas de funcionalidad de la base de datos. Esto conlleva a un método de verificación de pruebas, lo cual es una validación de pruebas directamente y pues tiene que aceptarlo directamente o el responsable es el dueño en este caso. La tercera es las correcciones de errores, específicamente corregir cualquier imprevisto que puede a lo largo del proyecto pues puede aparecer directamente, que también es un proceso o un método de verificación de prueba que tiene que ser validado directamente, ya sea por el equipo de trabajo o por el dueño. La evaluación y ajuste de la solución según la retroalimentación, específicamente en la aceptación de ajustes propuestos desde el principio y solucionados a medida que va el proyecto directamente, con un proceso de verificación de demostración, esperando un criterio de validación de todo lo antes mencionado por el equipo de trabajo. Directamente, por último, es entrega y aprobación por parte del cliente, el cual en sí específicamente es la aceptación de los recursos entregados, validando que se acepte directamente por parte del cliente y haber superado todas las expectativas que haya tenido este mismo. Controles de calidad y gestión de recursos. En nuestro tema, el control de procesos, estableciendo controles de calidad para monitorear el desempeño de estos. Se realizarán auditorías directamente según el cronograma previsto. La verificación de todos los procesos establecidos se sigan adecuadamente, re- eh, respetando directamente todos los procesos y todo el proyecto en sí. La capacitación a los empleados para que comprendan y cumplan con los estándares de calidad, fomentando a su vez directamente la formación continua y el desarrollo profesional de dicha base de datos para que todas las personas sean aptas y totalmente capacitadas para poder sobrellevar y alcanzar la gestión de recursos que se tiene directamente en este proyecto. Los procesos de programación y planificación de los recursos de nuestro equipo, usándolos de manera eficiente y eficaz cuando se necesiten. Dicho tema lo abordaremos directamente. Otro punto, mi compañero lo verá directamente eh, a profundidad. Por último, veremos la medición y análisis. Como grupo nos encargaremos de recolectar datos de calidad realizando análisis específicos y generando con la verificación de la precisión de datos. Utilizaremos la retroalimentación como enfoque de los clientes y los resultados de las auditorías para identificar las áreas de mejora que pueden haber persistido o generado en el largo del proyecto directamente. Y la retroalimentación de los clientes y empleados y partes de interesados para evaluar la satisfacción y el cumplimiento de los estándares de calidad directamente en el último entregable. Muchas gracias. Buen día, ingeniero. Mi nombre es Douglas Mejía y pues en esta ocasión yo voy a conversarles sobre los recursos necesarios o los recursos que vamos a utilizar para este proyecto. Y en esta parte de aquí tenemos los recursos a utilizar. Pues número uno sería el recurso humano. En esta parte de recursos humanos hemos desglosado las diferentes áreas, ¿verdad? Por ejemplo, sería el equipo del proyecto, que es el equipo que se va a encargar de primera mano en llevar a cabo el proyecto. Eh, pues ese será un equipo multidisciplinario que incluya un gerente de proyectos, un analista de datos, técnicos informáticos y personal de laboratorio dental con conocimientos técnicos, ¿cierto? Ahora ya en el lado del personal de laboratorio, pues tendremos expertos en odontología, que son profesionales de la odontología que pueden proporcionarnos una información o una orientación sobre los requisitos
específicos de la digitalización en el contexto del laboratorio dental, ¿cierto? Y pues también necesitaremos personal de soporte técnico para la resolución de problemas y el mantenimiento de los sistemas digitales. Como segundo punto tenemos la necesidad de recursos financieros. Para esto pues necesitamos contar con un presupuesto o un capital inicial para para echar en marcha el proyecto, ya que pues si se necesita equipo tecnológico o digamos si se necesita adquirir equipo, pues tenemos que contar con el presupuesto necesario para esto. Luego como tercer punto tenemos el equipo y herramientas que vamos a necesitar. En esta parte de la presentación solo he enlistado algunos, pero ya en el documento que presentamos pues están detallados su totalidad. Aquí nada más pues tenemos computadoras y servidores, pues ya que es el hardware necesario para almacenar y procesar datos digitales, y el software de digitalización, que a eso se refiere con las herramientas y el software especializado para la captura, almacenamiento de datos. En nuestro caso sería la base de datos y el sistema gestor de base de datos que vamos a utilizar. Ese sería el sistema a desarrollar, ¿cierto? Luego tendremos, nada más por mencionar, un equipo, ¿verdad? Que son los escáneres dentales. Ese es el equipo de escaneo dental de pues alta calidad para digitalizar modelos y radiografías dentales. Ahora, tenemos también en el punto 4, que son los materiales y consumibles. Tenemos nada más contemplados aquí, papel y tintas. Pues es un proyecto y quieras o no se gasta, ¿verdad? Para cuestiones de documentos, cosas así. Y se realiza la digitalización de estos documentos. O sea, tenemos los documentos que vamos a necesitar como para el proyecto, ya sea facturas o cosas por ese tipo. Pero también tenemos los documentos ya existentes con los que ya cuenta la empresa, que son los que vamos a digitalizar. Entonces, se necesitarán esos suministros también. Y también material de impresión, pues en caso de que se necesite imprimir nuevos documentos. Como quinto punto tenemos las instalaciones físicas, y a eso nos referimos con el espacio de laboratorio para la instalación del equipo y sistemas informáticos, pues porque van a estar alocados ahí específicamente en el laboratorio. Esto pues para no incurrir en más gastos, ¿verdad? Y no afectar más el presupuesto que ya mencionaba en el punto 2. Ahora el punto 6 son recursos de capacitación. Estos son la formación. Pues primero sería la capacitación para el personal del laboratorio dental en el uso del equipo y el software de digitalización que se les estará dando, ya que no podemos solamente darles el software, sino que también tenemos que explicarles cómo se utiliza y pues darles una guía para que ellos puedan utilizarlo sin nuestra intervención. Y también tenemos una asesoría externa. Esto es en caso de ser necesario, la contratación de consultores externos para brindar orientación a la implementación de la tecnología. Pues no es ningún secreto que nos tenemos mayor experiencia brindando un software a una empresa que nunca ha usado un software para su rubro, entonces pues vendría bien una asesoría externa en este caso. Y pues como punto 7 y 8 nada más mencionados, ¿verdad? El punto 7 que es el tiempo que se va a dedicar a este proyecto. Pues tenemos definido un plazo para la ejecución del proyecto, pero pues ya sabemos que los plazos pueden cambiar, en el mejor de los casos no, pero puede ser. Entonces hay tiempos que se tienen que considerar, hay tiempos que pues van a ser tiempo extra trabajado, por así decirlo. El hecho de estar, por ejemplo, ahorita grabando este video, pues es un tiempo que uno tiene que tomarse para ese proyecto. Y como punto 8 son los proveedores y contratistas. Esa es la las relaciones, mejor dicho, con los proveedores de hardware, software y servicios de consultoría, que son los que mencionábamos
anteriormente en caso de requerir esos servicios externos. Y pues de momento esos son los recursos que hemos previsto para el proyecto. Gracias. Bien, el equipo de trabajo. Dada la complejidad del proyecto, se consideran para el equipo de trabajo 3 perfiles para la integración de esto. Se necesitará que el recurso tenga conocimiento de bases de datos relacionales, también un sólido conocimiento de tecnologías como SQLite, HTML, CSS, JavaScript y posiblemente lenguajes de programación como Python o PHP. Bueno, si bien las tecnologías antes mencionadas, SQLite, HTML, CSS, JavaScript, vienen siendo enteramente lo que necesitaríamos para la elaboración de la página web y la integración con la base de datos, que sería por medio de SQLite. El dominio de Python y PHP puede facilitar mucho la integración que tendrán la página web con la comunicación con la base de datos. Y bueno, en los roles y autoridad tenemos a continuación una tabla en la que se muestran las responsabilidades de cada perfil y la autoridad de este. Bien, el director de proyecto vendría siendo lo que conocemos como gerente y sus responsabilidades serían pues, supervisar y liderar todo el proyecto, establecer los objetivos y las metas del proyecto y pudiéndolas modificar también en el avance de este. Toma de decisiones clave y resolución de problemas, comunicación con los interesados y las clínicas y gestionar el presupuesto y los recursos. La autoridad que tendría el director del proyecto sería autoridad final en la toma de decisiones referentes a la totalidad del proyecto. Con esto más que todo nos referimos de que todo tendrá que ser previamente autorizado por el director del proyecto. Todo lo que tenga que ver con la modificación de los gastos, alteración del presupuesto final, atrasos, por ejemplo, en los tiempos de entrega, todo tendrá que ser avalado por el director del proyecto. Por eso que tiene en un orden jerárquico la autoridad mayor, por así decirlo. Aunque hay algunos campos en los que el director de proyecto no estará capacitado, por así decirlo, como podría ser el administrador de la base de datos, que sería el supervisor, sino que delegaría a este ciertas responsabilidades. Pero perfectamente si el director de proyectos tiene los conocimientos suficientes de bases de datos, podría realizar las dos funciones. Esto es más que todo por cuestiones de capacitación. Si bien encontrar un director de proyecto, alguien que sea un project manager con experiencia, sería muy difícil que también cumpliera con los requisitos de las habilidades del administrador de base de datos. Que se pueden encontrar, pero eso es algo que no suele verse muy a menudo. Y bien, el administrador de la base de datos tendría el rol de supervisor y las responsabilidades que este tendría serían el diseño de la arquitectura de la base de datos y la aplicación web. Esto sería desde el lado de UI UX, que sería la interfaz del usuario, sería diseñada por él. También lo que viene siendo el front-end, toda la estructura en HTML también sería diseñada por él. Y lo que viene siendo ya las funciones en JavaScript con código, ya vendrían desarrollándola los técnicos o los desarrolladores. Bien, él también tendría que coordinar con los ingenieros juniors, bueno, y coordinar el qué. En realidad vendría siendo las tareas diarias que se irían realizando. Normalmente hay reuniones diarias en las que los supervisores delegan ciertas tareas que se necesitan a los que son un poco más inexpertos en el área. Estas reuniones se les llaman daily. Son efectivamente esto, coordinaciones con los ingenieros juniors. También otra de las responsabilidades que tendría sería el de realizar las pruebas y asegurar la calidad del software. Cuando ya esté en producción el proyecto y ya se esté lanzando a trabajar como tal, sería responsabilidad del administrador de la base de datos velar porque la base de datos como tal funcione de manera correcta. Es decir, este tiene que trabajar estrechamente con los técnicos o con los desarrolladores juniors para de esta forma él poderse asegurar de que el trabajo está bien. Por eso que
importante realizar las pruebas y asegurar la calidad del software. Esto también ahonda en temas de seguridad. Y es efectivamente eso, ¿verdad? Mantener la seguridad de los datos y la aplicación. Porque en cuestiones de bases de datos, en su mayoría siempre alberga información que puede ser sensible e información que no queremos nosotros que ande por ahí en internet y que pueda ser revelada. Casi siempre contiene información de carácter sensible y confidencial, porque ahí pueden haber, entre otros tipos de datos, cuentas bancarias, nombres de usuario, contraseñas, y en este caso, ¿verdad? Los nombres de los proveedores y los precios que manejan con cada uno. Y bien, él tendría la autoridad para tomar decisiones técnicas relacionadas con el desarrollo y la arquitectura. Es decir, si hubiera algún inconveniente con alguno de los subalternos, él podría perfectamente comunicarse con el director de proyecto, con un canal afín y poder sugerir o realizar estas tomas de decisiones técnicas, ya sea para cambiar un parámetro, hacer alguna modificación o algún cambio en lo que vendría siendo la previsualización de cómo quedaría el proyecto. También realizando modificaciones en el equipo de trabajo de los subalternos, es decir, reportando cierto tipo de ineficiencias o de malas prácticas, desarrollador o técnico. Bueno, en este caso nosotros tendremos dos y las responsabilidades de ellos serían desarrollar características de la aplicación web, que estas serían previamente eh, indicadas por el administrador de base de datos. También tendrían que asistir en el diseño y mantenimiento de la base de datos. Bien, el administrador sería el que haría el diseño de la interfaz gráfica para los usuarios. Él puede perfectamente delegar ciertas tareas mecánicas a los de rango técnico y también a la realización del mantenimiento de la base de datos. También deberían colaborar con el equipo senior, que viene siendo el administrador de la base de datos, en tareas de desarrollo. Y también la realización de pruebas unitarias y reportaje de problemas. Si bien ellos van a ir desarrollando el código paso a paso, ellos están en la obligación de ir realizando pruebas en la singularidad para que no llegue a darse el caso de los problemas que se dan a nivel macro en todo el proyecto, y a veces puede llevar bastante tiempo y bastante esfuerzo en poder hacer el debugging y poder encontrar los errores en lo particular. Es decir, ellos tienen que estar pendientes de la funcionalidad verídica total de lo que están desarrollando desde lo particular. Bien, reportaje de problemas, porque pueden haber problemas que no se han ocasionado por errores de parte de ellos, sino que pueden ser conflictos entre los requerimientos que se estén pidiendo o incongruencias que también se pueden dar. Y bien, la autoridad que ellos tendrían sería la de trabajar bajo la supervisión del ingeniero senior y seguir sus directrices. Bien, en temas de esquema del equipo de trabajo, si bien el equipo de trabajo se relaciona jerárquicamente de la forma mostrada en la tabla, es decir, gerente, supervisor y técnicos, es necesario esquematizar las funciones que tendrán como parte del equipo de trabajo a la hora de llevar el proyecto a cabo. Y esto se puede ver en el esquema. Y esto se puede ver en el esquema de cómo se dividirán las tareas y las direcciones de estas tareas hacia los entes y objetivos del proyecto. Es decir, tenemos el equipo de desarrollo que vendría siendo el equipo como tal, y este crearía y desarrollaría la base de datos y brindaría este servicio de la base de datos al cliente y también lo capacitaría. Y el director de proyecto sería el que supervisaría el equipo de desarrollo como tal. El administrador de la base de datos sería el que lideraría, orienta y delegaría tareas al equipo de desarrollo. Y los desarrolladores serían los que, valga la redundancia, desarrollarían, programarían y resolverían. Bien, y en tema de comunicación y canales, se utilizarán principalmente medios de comunicación escritos y verbales también, pero informales, ya que el equipo de trabajo será relativamente pequeño y estos agilizan en gran manera la comunicación en equipos pequeños. Pero también se utilizarán otros como
El canal de las reuniones regulares o las dailies, como ya les mencionaba antes, tienen la función de realizar reuniones de seguimiento periódicas para discutir el progreso, los problemas y las actualizaciones del proyecto. Esta sería más que todo desde el punto de vista de la delegación de tareas por parte del administrador a los técnicos, y en alguna que otra, más que todo ya hablando de las actualizaciones del proyecto, ya serían este tipo de reuniones con el project manager directamente. Comunicación por correo electrónico. Utilizar el correo electrónico para enviar informes, actualizaciones, documentos relacionados con el proyecto podrá suponer un respaldo formal entre las entregas de avance para posibles requerimientos del cliente. Mensajería instantánea. Usar aplicaciones como WhatsApp servirá como una comunicación rápida, servirá para la colaboración en tiempo real. Esta viene siendo aplicaciones tipo móviles. Pero en comunicación, hablando de meramente computadoras, Windows para ser más específico, otra de las alternativas a WhatsApp puede ser Discord, en la que se pueden crear canales donde ya podamos poner estos roles. Y bueno, hay un montón de funciones ahí que ayudan bastante a la comunicación en equipos de trabajo, porque también hay canales donde se pueden hacer las reuniones, canales de mensajería instantánea, y también se puede compartir la documentación y también hacer videoconferencias. Documentación compartida, bueno, mantener los documentos y manuales de referencia. Manuales de referencia vendría siendo alusión a las directrices que están manejando actualmente a ese momento del trabajo, porque estas pueden ir cambiando. Entonces a veces es necesario tener esa información a la mano por parte de todos los miembros del equipo, y qué mejor manera de que fuera un documento compartido en la que todos puedan acceder a la vez a esa información tan necesaria, porque a veces manejar documentación tradicional como un documento Word, a la hora de que alguien quiera hacer una modificación, tiene que enviar el documento a todos y todos volverlos a descargar. Entonces, al ser un documento compartido, todos manejarían la información. Y bien, videoconferencias. eh, Organizar las videoconferencias para discutir temas importantes y facilitar la comunicación visual. A veces es necesario aumentar la ejemplificación a la hora de mostrar algo, más que todo en el tema de las dailies. A veces es necesario mostrar la captura de pantalla que uno tiene para poder facilitar la comunicación entre los recursos.